Entonces, ok, buenos días a todos. Entonces vamos a empezar hoy nuestra última clase. Así que espero que, bueno, sea una clase diferente, espero. Entonces quisiera primero partir haciendo una pequeña revisión de nuestro programa, qué cosas cumplimos y qué nos faltaría hoy. Entonces, bueno, el programa tentativo y todas las cosas las he dejado en esta página web que espero que hayan visto más de alguna vez. Entonces, si miran el programa, casi cubrimos gran parte de él. Hemos hablado de introducción a termodinámica, estados macroscópicos, equilibrio termodinámico. Hemos definido conceptos importantes como la temperatura, el trabajo, la presión, variable intensiva, extensiva. Así que esta parte la cubrimos bastante bien. Con respecto a la descripción estadística, hemos estado sistemáticamente usando nociones de probabilidad, descripciones de la entropía, función partición, así que también cumplimos muy bien este capítulo, así que estoy muy contento de haber logrado hacerlo. Con respecto a la descripción de partículas, hemos estado usando que los estados accesibles, quiere decir eso, qué estado del sistema uno ve en la práctica o no, este fenómeno asociable a irreversibilidad, sistemas de alta probabilidad o no, y con eso encontramos la primera ley de la termodinámica, así que creo que esa parte también la cumplimos bien. Y hago notar este trabajo de Joule fue muy importante en realidad en la física. ¿En qué sentido? Que es la primera vez que usamos este principio de conservación de energía y lo usamos hasta hoy en día en todas las actividades de la física. Es casi una regla, bueno, un principio. Cuando decimos un principio es algo que lo comprobamos, lo comprobamos, lo comprobamos. No sabemos demostrarlo, pero es absolutamente por ahora experimentalmente corroborado. Así que en este caso, Joule hizo un gran aporte a la física, a pesar que está en el contexto de termodinámica, pero es la primera vez que nos encontramos con la necesidad de si se conservaba o no la energía, y efectivamente mostró que sí. Después hablamos bastante de instrucciones de Maxwell y espero también con la instrucción de Gibbs, que aquí quizás no coloque tanto énfasis, pero es importante, dado un sistema de energía, podemos entonces contar con un termostato, a veces hay que identificar el termostato, esa es la dificultad, uno puede entonces tener una descripción probabilística. Con respecto a la ley de termodinámica, en realidad escribimos las 4 leyes de termodinámica, ley 0, 1, 2 y 3, así que yo creo que eso también lo cumplimos muy bien. Con respecto a los ciclos y máquinas, creo que gastamos harto tiempo en entender la máquina de Carnot, cosa que a mí me gusta mucho y creo que es muy útil porque nos hace entender un poco el mundo que nos rodea un poco mejor. Con respecto entonces a los procesos irreversibles, lo que vimos es la segunda ley de la termodinámica y hoy voy a hablar un poco, bueno, con respecto al fenotransporte, este es el capítulo que yo creo que no cubrimos bien, que son en clase auxiliar, y la auxiliar les pasó un poquito algo de la ecuación de calor, no la alcanzamos a cubrir bien. Hoy les voy a hablar de este tema de la partícula browniana, así que por lo menos parte lo vamos a cubrir. eh, pero creo que aquí es la única parte, siento que estamos más al debe. Y con respecto a transiciones de fase, eso lo hemos cubierto en las últimas ecuaciones gracias a la derivación de Van der Waals. Hice en una clase complementaria una derivación un poco más cuidadosa, pero a partir del teorema del virial y mezclando eso con los cálculos que hicimos, podemos deducir la ecuación de Van der Waals y a partir de ella encontrar este resultado muy interesante, que es que hayan distintos estados. La ecuación de Clausius-Caperon no la escribimos, pero es simplemente una relación que nos da cuenta de cómo un estado coexiste con otro, digamos. Así que yo creo que más o menos cubrimos del orden de el 90 y tantos por ciento del curso, yo diría casi el 95, así que muy bien por ese lado. Entonces, antes de empezar a observar la partícula browniana, entonces hago simplemente el último resumen relevante de lo que vimos en la última clase, el último repaso, pero después de eso, si quieren, si tienen dudas de eso, me dicen, y de ahí nos vamos hacia la partícula browniana, que es algo que tengo preparado de otra forma, por eso creo que vale la pena. Entonces, ¿qué era lo que estábamos viendo la última clase? Entonces, ups, parece que mi lápiz no está cargado. Ok, voy a verificar. Tienen unos segundos, hay que cargar, hay que esperar unos segundos, ya se va a cargar. Pero esencialmente lo que estuvimos viendo es usamos, bueno, lo puedo ver quizás repasar por acá, ¿por qué no? Total, hagámoslo distinto, entonces se carga un poco el lápiz. Entonces, lo que hicimos fue a partir de deducir esta ecuación de Van der Waals, que la ven aquí, ok, que está acá, ok, ya estoy un poco carga el lápiz. Entonces, lo que mostramos entonces era que, voy a escribirlo de nuevo una vez más acá, a ver si tenemos suficiente carga. Entonces, lo que vimos fue, y lo importante fue que logramos generalizar nuestra ecuación de estado.
tomando en cuenta la interacción entre partículas, esencialmente vemos la interacción de a pares, y que era inversamente proporcional a era interacción dipolar. Eso nos da esto, en otros casos puede dar otras fórmulas, pero al menos describimos esto. El efecto que las partículas tuvieran un volumen efectivo, entonces nos da un término de esta forma de acá, y eso era igual a nkt, que simplemente fue la generalización de ecuaciones de gases ahora reales. Esto no olvidar, esto da cuenta, lo llamamos gases reales. Y a partir del teorema del virial podemos, y con los coeficientes que le enseña el virial, podemos calcular por otro tipo de interacción, por ejemplo, si fueran plasma u otros sistemas, cómo se podría calcular. Lo interesante fue que a partir de esto, cuando graficamos en un diagrama presión-volumen, encontramos algo inesperado, encontramos que la presión entonces en función de la temperatura tenía una región, que es la que voy a volver a enfatizar acá, encontramos que la presión crecía con el volumen. ¿Ok? O si quieren verlo, cuando yo compacto el sistema, la presión en vez de aumentar decae y por lo tanto eso nos da origen a transiciones de fase. Esta región de acá nos da origen a transiciones de fase. Y lo que estuvimos discutiendo un poco la clase pasada, digamos, fue que uno se puede imaginar, esencialmente la imagen que teníamos fue la imagen, bueno, que está acá, esta quizás es la buena imagen, que nos dice que uno pasa una fase, por ejemplo, gaseosa, y cuando entra en esta región, ese estado de densidad homogéneo es inestable, y el sistema prefiere separarse en dos fases, una que tiene una densidad más alta y una densidad más baja. La densidad más alta puede pensarse como un sólido, la densidad más baja como un líquido o otro gas, y eso entonces nos llevó a la posibilidad de tener la imagen siguiente, que uno puede tener ahora en forma muy abstracta, un sistema en el cual coexistían dos fases, es decir, que tenía, ahora uno se puede pensar el sistema debido en esa región, entonces el sistema tenía dos fases, una fase que tenía energía E1, B1 y N1 partículas, E2, B2 y N2 partículas. Por supuesto, la energía total se conserva, el volumen total se conserva, el número total de partículas se conserva, y entonces en equilibrio, en equilibrio la termodinámica que nos dice la entropía se maximiza, y la maximización de la entropía entonces nos llevó a la conclusión de que se tenía que tener igual temperatura, eso equilibrio térmico, teníamos que tener igual presión, eso es equilibrio mecánico, eso simplemente tiene que ver con la entropía con respecto al volumen, y encontramos la última que fue la interesante, que era el potencial químico tenía que ser igual, el potencial químico es función de la temperatura, y entonces en general del volumen, pero si usamos la ecuación de estado podemos escribirlo con función de la presión, hay que hacer eso con cuidado, usando transformaciones de Legendre, pero se puede hacer, eso no hay problema. Y dos, entonces, temperatura y presión. Y esta última relación fue la que encontramos, que fue lo último que les comenté. Y vuelvo a insistir, eso me parece bien. Entonces mostramos que cuando habían dos fases, entonces en general uno tiene una fase así. Eso nos dice que mu1 es igual a mu2. Y esto nos dice entonces que en esta región de acá teníamos, por ejemplo, un líquido, y acá teníamos un gas, y cuando los potenciales químicos son iguales, entonces coexisten las dos fases. ¿Qué significa que son iguales? Significa, si quieren verlo en esta ilustración de acá, significa que, por ejemplo, si un átomo es absorbido en el sólido, entonces otro átomo tiene la misma probabilidad o la misma energía de que se vaya al estado gaseoso, entonces el sistema, las partículas entran y salen, y se mantiene entonces el sistema en equilibrio, dado que el potencial químico es igual. En el caso que, por ejemplo, el potencial químico del gas fuera mayor, es decir, que me cuesta más energía sacarle una partícula, entonces en ese caso cuando se entra una partícula me cuesta energía, cuando se sale una partícula me cuesta menos energía, y como me cuesta menos energía, entonces se van a ir evaporando a poco las partículas, y eso es lo que nos pasa, por ejemplo, cuando colocan a temperatura ambiente una gotita de agua en su escritorio o en cualquier lugar, si dejan caer una gotita de agua, van a ver que poco a poco se evapora y se va, simplemente porque el potencial químico del gas es entonces distinto al del líquido, y por lo tanto eso permite ese desbalance, permite que una de las dos fases gane. Ahora, en el caso que son iguales, se mantiene ese equilibrio. Entonces, acá simplemente sería cuando colocan una gotita y se evapora, y aquí al revés, tiene un líquido, va a ir absorbiendo las moléculas del gas. Entonces, uno obtiene este tipo de imagen, digamos, como equilibrio. Entonces, lo divertido que vimos que lo mismo uno podría hacerlo también para otra relación, que sería con el caso del sólido, uno podría tener fase líquida y sólido, y lo que vimos en realidad es que simplemente, ¿por qué digo en PV? Aquí es
PT, perdón, PT. ¿Por qué en estos diagramas PT entonces tenemos curvas como estas? Porque esencialmente lo que nos dice el potencial químico nos enseña que se tienen que satisfacer esta relación, pero si tengo una igualdad de dos funciones TP, entonces puedo invertir una y otra y eso me da una curva en general, y esas son las curvas que vemos acá. Ahora esas curvas no siempre tienen solución, a veces entran en el plano complejo y eso nos da el problema que pueden haber puntos especiales donde las curvas de ahí hacia adelante ya no se puede definir más allá, y esa es la región que ya no tenemos solución, y en ese caso líquido y gas son indistinguibles. Entonces hablamos en un lugar que en realidad el líquido y gas, la noción de líquido y gas pierde sentido, son ambos iguales. Una vez que pasamos ese punto donde esa relación pierde sentido, porque no siempre se puede invertir y contar una solución, una curva PT. Ahora, lo otro interesante es que cuando teníamos tres fases, eso va a ser lo último a comentar de esto, era cuando teníamos tres fases, una fase sólida, líquido, si quieren gas, líquido y sólido. Entonces, eso nos imponía forzosamente tener una nueva ecuación, nos imponía tener una nueva ecuación, digamos, de estado distinta. Eso nos imponía una condición extra, y eso, la única forma de satisfacer una U1 o de líquido de PT, una función de PT puede ser igual a una función gaseosa de PT, eso nos da una curva, pero imponer que además esto es igual al potencial químico del sólido PT nos da que la intersección, en realidad, este par de relaciones nos da una curva, esta otra nos da otra curva, y la intersección de dos curvas en un plano, la única posibilidad que se intersecten es en un punto, y eso entonces nos daba que había un punto aquí de intersección. Ahora, por supuesto, en esta zona de acá, esta otra curva pierde sentido, ya no tiene sentido esa curva, y la razón que no tiene sentido es porque ya el estado líquido gaseoso desapareció, así que solo nos queda una curva, y eso finalmente nos dio como resultado que teníamos un diagrama típicamente fase así, y este punto donde se satisface esta bonita relación es lo que llamamos un punto crítico, punto tricrítico. Y eso entonces es la imagen que tenemos en general de las transiciones de fase, que se aplica casi para cualquier elemento. Hay algunos, como por ejemplo el helio, que espero hayan visto el video, que no somos capaces de llegar al estado sólido, y la razón de eso es por efectos cuánticos, pero casi todos los gases que conocemos, casi todos los estados de la materia, la mayoría tiene esta estructura, salvo, como les dije, el helio, y la razón, vuelvo a insistir, es que este punto crítico está tan a baja temperatura, o este lugar supuestamente, que las fluctuaciones cuánticas no nos permiten verlo. Así que en la práctica no existe, porque simplemente el estado cuántico destruye, y solo tenemos el helio en estado líquido, y por lo tanto no lo tenemos en el estado sólido. Pero todos los otros tienen esta misma imagen de transición de fase. No sé si hay una pregunta de eso, ¿estamos claros? O si es que hay alguna duda de eso, si no, simplemente ahora me voy a cambiar de tema y vamos a hablar ahora de la partícula browniana. No sé si tienen dudas, todo muy bien, muy bien. Entonces vamos a ver lo que llamamos la partícula browniana y por qué es tan importante en física. Entonces, lo que me interesa ahí es que lo conozcan un poco cultura general, así que va a ser más bien en esa dirección que nos vamos a mover. Voy a tratar de darles algunas explicaciones, pero eso es lo que me interesa. Entonces, ok, espero que ya estén viendo. Esta es una presentación de divulgación, pero al mismo tiempo la arreglé un poquitito para poder explicarles un poco de qué se trata esto de la partícula browniana. Y el título que les coloqué ahí, una forma de vida elemental o una manifestación de naturaleza discreta de la materia. Voy a estar discutibles por qué fue eso importante. Y todos estos personajes están acá abajo. Espero al final de la clase poderles contar por qué son importantes, por qué cada uno de ellos jugó un rol tan importante en esta descripción. Entonces, un poco lo que les voy a hablar es el desarrollo histórico, cómo apareció la partícula browniana, bueno, un experimento idealizado con átomos macroscópicos, eso simplemente voy a tratar de mostrar con medio granular, uno puede recuperar esto, y vamos a hablar tampoco un poco de la explicación teórica de 1905, el año Miraculous, como se dice, para Einstein, fue el año donde hizo sus aportes más, o sea, uno de sus aportes importantes a la física, y uno de estos es la explicación de esta partícula browniana, que da origen en física a todo un área de la física, que es la física estadística, y también bueno, dio origen al uso, digamos, de un montón de herramientas distintas para entender la naturaleza, digamos. Así que en ese año Einstein no solo hizo la relatividad especial, también hace el efecto fotoeléctrico, por el cual obtiene el premio Nobel, pero también hace
este trabajo muy importante de la partícula browniana. Entonces, ¿cuál es la historia? ¿Cómo se desarrolla? Entonces, voy a contar primero la historia más oficial y después les cuento la historia extraoficial, que es muy interesante. Entonces, todo partió en 1827, cuando entonces el británico Robert Brown, que era un célebre ecologista, biólogo, botánico, perdón, inglés, muy, muy importante en su época. Entonces empezó a utilizar el uso del microscopio. De hecho, esta foto que está aquí, esta ilustración, es del microscopio que realmente utilizaba Brown. Entonces, ¿qué fue la idea que se le ocurrió a él? Fue entonces, bueno, empezó a usar el microscopio. Y cuando uno descubre el microscopio, describe cosas o descubre cosas muy inesperadas. Aquí tenemos una foto de una pulga usando el microscopio de Brown, y aquí tenemos una pata delantera de un piojo, ¿ok? Usando el microscopio de Brown. Entonces uno ve que entonces uno puede empezar a descubrir cosas en detalle, etcétera. Pero lo más impresionante descubrió, y a eso es lo que llamamos la partícula browniana, fue que coloca partículas de polen, semillas, si quieren verlo así. Recuerden, el polen, uno piensa, digamos, bueno, hay, las plantas, hay distintos mecanismos de reproducción de las plantas, algunos son asexuados, otros son sexuados, y en particular el polen es parte de esta que es sexuado. Entonces son estas semillitas que pueden estar fecundadas o no. Y lo que descubrió, bueno, aquí tengo una pequeña imagen con un microscopio más moderno, porque encontré el de Brown, pero el video era muy poco claro. Pero entonces, ¿qué es lo que ve? Bueno, cuando uno lo ve, ahí está empezando el video, fíjense en el microscopio, si se fijan, voy a colocar mi mouse, las partículas se mueven. Entonces, una imagen un poco más fea que esta que están viendo acá, va a descubrir que en el microscopio extrañamente las cosas se mueven, y eso lo llevó a pensar muchas cosas interesantes acerca de cómo evolucionan estas partículas y qué tiene que ver. Pero lo que sí descubre inesperadamente en 1827 es que las partículas se mueven. Entonces son partículas muy pequeñas, partículas de polen, están a escala nanométrica o cientos de micrómetros, y bueno, está dentro de este fluido, y entonces al observar ve que se mueve. Y esto fue lo que lo sorprendió fuertemente, porque las cosas se están moviendo. Entonces, eh, bueno, acá, bueno, voy a volver un poco después a las conjeturas, pero también voy a tratar de mostrarles un poco algunas cosas. Vamos a ver que esto, bueno, aquí hay un pequeño video que ilustra una animación que tiene que ver con lo que les voy a hablar. Entonces, bueno, la explicación real, o sea, la explicación que va a pasar a la historia es la siguiente: es que tenemos una partícula muy grande, guatona, la cual está rodeada de partículas muy microscópicas, son nuestros átomos. Los átomos se están moviendo y golpean esta partícula grande, y como la diferencia de tamaño no es tan grande, puede ser cientos de veces o miles de veces, entonces esta partícula muy grande va a sentir el movimiento de las partículas pequeñas. Eso va a ser por donde Einstein se va a mover, y va a tratar de hacer una explicación de por qué estas partículas que acabamos de ver se mueven, y se mueven en forma errática. ¿Ok? Al mismo tiempo, esto permitió todo el desarrollo teórico muy importante del uso de lo que llamamos ecuación de Langevin. Langevin es el que está acá. Entonces, vuelvo un poco a la ecuación Langevin, se las voy a mostrar. Pero entonces, Langevin va a partir un poco también de la idea de Einstein. Lo que va a decir esencialmente es que en este caso que tenemos acá, vemos que la dinámica, uno pensaría esto es una partícula, cuando colisiona con la otra partícula siente una fuerza, pero dada la separación de escala, estas otras partículas son tan pequeñas y se mueven tan rápido. Entonces Langevin y también, bueno, otros científicos más, también está Smoluchowski, fíjense los años, la partícula browniana es del 1827, su descubrimiento, por lo menos oficial. Tuvimos que esperar hasta 1905 para que Einstein diera una explicación, sobre la cual voy a volver un poco más adelante. Se fue a explicar en detalle qué fue lo que hizo Einstein un poco más. Y también quiero aportar qué fue lo que hizo Langevin también años después, a partir de los resultados de Einstein. También vamos a ver que hay un par de personas que hacen un aporte importante, entre eso Smoluchowski. Pero entonces Langevin lo que va a predecir simplemente es que si esta partícula estuviera quieta y no hubiera nada, simplemente diríamos que no tiene fuerzas que se apliquen sobre ella. Ahora está en este fluido. El fluido es, en realidad, son todas estas partículas microscópicas que están acá, se comportan como un fluido. Cuando uno, por ejemplo, piensa, no sé, está en un estadio o está, no sé, en un lugar que hay mucha gente, o cosa que ahora en el último tiempo es un poco escasa debido a la pandemia, pero si uno está aglomerado en algún lugar, uno se trata de mover, siente una resistencia al movimiento.
Esa resistencia al movimiento la describimos típicamente por lo que llamamos fricción húmeda, o es lo que va a mover, que se llama también fuerza arrastre Stokes. Lo que eso nos da esencialmente cuando el objeto se trata de mover, hay una fuerza que es proporcional a la velocidad por un coeficiente que llamamos de amortiguamiento que está acá. Sí que esta parte aquí se conoció un poco los fluidos sin saber que los fluidos estaban formados por átomos. Toda teoría de fluidos fue desarrollada asumiendo que es un medio continuo. ¿Cuál fue la aporte entonces de Langevin? Langevin entonces va a tomar en cuenta este nuevo efecto, que es el efecto microscópico de las partículas. Entonces simplemente voy a tratar de explicar un segundo un poco más con cuidado qué quiere decir eso. Entonces voy a tratar de volver a la tablet y comentar un poco qué fue lo que hizo Langevin, que me parece importante al menos destacar, digamos. ¿Y por qué? Porque eso lo voy a mostrar también con simulaciones. Entonces, pero, ok, ahí está. Entonces, Langevin, entonces cuando la idea, digamos, de Langevin, simplemente es porque les quiero mostrar simulaciones numéricas, es por eso que quiero explicarles un poco más cuidado. Entonces, Langevin, entonces va a suponer que hay un objeto macroscópico, típicamente de escala de, si quieren, cientos de micrómetros, o puede ser escala también de los milímetros, ¿ok? Y tenemos las partículas pequeñitas, que son nuestros átomos que están acá, un fluido, en este caso estamos pensando que agua, que lo están golpeando y moviéndose. Entonces, el efecto uno diría, bueno, uno diría esencialmente la ecuación de movimiento es la masa de esta partícula por la aceleración, y a eso le agregaríamos, entonces esto tiene una masa, entonces tiene este objeto que está acá, una masa, ups, se me quedó horrible la masa, una masa, y entonces vemos que hay dos efectos. Entonces, las partículas microscópicas sobre esto que está acá tienen dos efectos. Un efecto es, entonces, las partículas microscópicas tienen dos efectos. ¿Y cuáles son esos efectos? Uno, un efecto colectivo. Ese efecto colectivo típicamente lo llamamos viscosidad o fricción húmeda. Entonces, efecto colectivo, decimos fricción húmeda. Voy a entrar en detalle un poco más en la presentación cuando vaya en ello, pero esencialmente aparece una fuerza que es proporcional a la velocidad. Y el coeficiente de proporcionalidad, bueno, quizás lo digo al tiro, bueno, lo descubrió Stokes, tiene que ver que si este objeto tiene un tamaño o una longitud característica, llamémosla R, entonces lo que descubrió Stokes es que eh, aparece una fuerza, digamos, de oposición, y esta fuerza de oposición vale algo así como, bueno, una especie de superficie, así que esa superficie nos da algo así, bueno, cálculo hecho por Stokes, o sea, tiene que ver con las colisiones sumadas de un lado a otro lado, es 6pi por una longitud característica, en realidad, porque, bueno, estamos pensando en una cosa bidimensional, y eso además multiplicado por un coeficiente que llamamos la viscosidad. Entonces se encuentra esto, pero a grosso modo esto lo aproximamos por un coeficiente que llamamos amortiguamiento por la velocidad. Por lo tanto, la ecuación, digamos, de Langevin nos va a quedar simplemente x punto por y. Yo estoy suponiendo que esto se mueve sobre la dirección x por simplicidad. Obviamente después puedo colocar un vector si es que quieren, no hay problema. Pero el segundo ingrediente, y es el que quiero destacar, que espero que valga la pena, digamos, el segundo ingrediente que colocó Langevin interesante es un efecto individual. Y esta es la parte que aportó Langevin. Efecto individual. Y el efecto individual que dice Langevin es que independiente de que el objeto se mueva o no, tiene que sentir el efecto individual de una partícula es a través de sus colisiones. Y eso para él es simplemente que ese efecto individual debe ser algo así como una fuerza que aparece, pero una fuerza muy compleja, que es cuando una partícula le pega. Como estas partículas están colisionando con las otras, bueno, la teoría del caos nos dice que es muy errático ese movimiento entre las partículas, muy difícil de describir, y lo que enseña que golpetea eso en forma aleatoria, y eso Langevin lo va a modelar por una fuerza, que él va a decir va a haber una fuerza estocástica, una fuerza estocástica. ¿Qué significa eso? Significa, y ya lo vamos en el computador, significa que esta es una fuerza que no tiene un valor, es una cosa que toma valores con probabilidad. Si uno grafica esta función, digamos, o la diferencia de funciones de momentum, uno descubriría que la evolución de estas diferencias de momentum es muy azarosa. ¿Ok? Entonces se mueve muy erráticamente. Ya se los voy a mostrar con el computador y como las imágenes que vieron al principio. Esto sería la diferencia de momentum.
Y eso entonces Langevin que va a decir, lo va a modelar, y eso es la parte interesante de Langevin. Va a simplemente decir, le vamos a agregar a esta ecuación un término que va a decir estocástico, así que es la primera vez que usamos un nuevo tipo de matemáticas, que es usar ecuaciones diferenciales con términos que son ahora probabilísticos, donde este z que está ahí tiene ciertas probabilidades z, lo escojo en cada instante a partir de una distribución es, por ejemplo, bueno, si uno piensa que está en equilibrio térmico, uno piensa que esto más o menos debería estar con instrucción de Maxwell, así que esto más o menos debería satisfacer una gaussiana, y supone que satisface una gaussiana, es decir, los valores que esto adquiera, la probabilidad que esto adquiera un cierto valor, esto es simplemente la probabilidad de que esto en un instante de tiempo tenga un valor. Ahora, como dije, probabilidad en un instante de tiempo, eso en matemática lo llamamos un proceso estocástico. ¿Ok? Probabilidad en el tiempo, o sea, en cada instante tengo la probabilidad de obtener algo, pero eso en cualquier otro instante tiene la misma probabilidad, así que hablamos de proceso estocástico, algo que un dado cuando lo tiro al azar me da un valor y tiene una probabilidad, pero esto en cada instante del tiempo mi dado podría tomar otro valor, es eso lo que está diciendo, entonces eso llamamos un proceso estocástico. ¿Ok? Entonces, descubre o analiza procesos estocásticos. Entonces, finalmente, Langevin va a escribir esta ecuación estocástica, y es lo que llamamos ecuación de Langevin. Entonces, tenemos esta ecuación bonita y se las quiero un poco ilustrar qué es lo que hace la ecuación de Langevin. Entonces, para que primero veamos por qué estoy hablando de esta ecuación de Langevin, qué tiene que ver con esto que estamos haciendo ahí. Entonces, espero que estén ya viendo, me confirman si están viendo simplemente la simulación, solo para yo no simplemente no partir y no dejarlo sin que la vean, digamos. ¿Está bien? Perfecto. Entonces aquí puse una partícula, está en dos dimensiones, x, y, y estoy simulando la ecuación de Langevin. Y si la simulan, eso es lo que hace. Ahora, si se fijan, eso se parece un poco a las partículas que les mostré que tenía, digamos, Brown, una sola, se mueve en forma azarosa. De hecho, debido a que le puse una fuerza estocástica, le puse al computador que me muestre la trayectoria, y fíjense cómo es la trayectoria. Voy a borrar acá, voy a colocar aquí. Voy a colocarla de nuevo acá. Ok, esperen, hubo un pequeño problema. Ahora sí, ahí sí. Y luego el computador entonces que me coloque línea, y eso me permite ver cómo es la trayectoria. Me colocó esta porque habían dos trayectorias. Pero si ven ahí, si coloco una partícula, fíjense cómo es su trayectoria. Eso me muestra que las trayectorias de las partículas son muy, muy complejas, son bastante más azarosas de lo que uno cree. ¿Ok? Sí que la partícula de Brown no solo les mostré el movimiento, pero si uno persigue el movimiento de ella, verían que hace cosas muy complicadas. Ahora uno dice, ¿y estos saltos tan brutales por qué son? Bueno, estos saltos muy brutales que vemos ahí se deben esencialmente porque la fuerza estocástica, en cada instante mi fuerza es escogida de una distribución, entonces con probabilidades, entonces fuerza para la izquierda, para arriba, para abajo, y uno observa este tipo de movimiento. ¿Ok? Entonces vamos a tratar de explicar con más cuidado que esto está acá. Se me fue mi partícula hacia acá. Ahí está la partícula. Ahora, si yo coloco muchas partículas, eso es lo que veo. Cada una de ellas satisface la ecuación de Langevin. Eso, si quieren verlo así, se nos parece mucho más a lo que vería entonces Brown. Brown colocó muchas partículas de polen, y estas partículas de polen hacen ver algo que vibra en forma bastante errática. De hecho, le llamamos caminata al azar, por caminata al azarosa. También hay gente que le llaman caminata del borracho, en el sentido que alguien que se mueve para la izquierda, a la derecha o a cualquier lado sin ninguna regla. Si, por ejemplo, digo que me muestre las trayectorias al computador, fíjense, cada una de ellas está haciendo este movimiento muy complejo. ¿Ok? Entonces, esto es lo que voy a volver a colocar sin trayectoria. Esto es lo que un poco observa Brown, y esto es un poco como lo describimos numéricamente. Solamente estoy mostrando la descripción numérica porque me va a servir de útil para que entiendan, pero al mismo tiempo vean cómo describimos matemáticamente cuando hacen experimentos. Nunca podemos evitar este efecto de las fluctuaciones térmicas. Y por lo tanto, en física, si yo coloco un péndulo, quiero escribir, escribo las ecuaciones de la mecánica, pero debido a que hay aire, tengo que tomar en cuenta ese golpeteo, hay que agregarle una fuerza estocástica. Y en general, desgraciadamente, salvo yo creo en este tipo de curso, casi todas las ecuaciones que escribimos en física,
por la dificultad, porque las matemáticas que hay detrás son muy difíciles. De hecho, las reglas del cálculo de los procesos estocásticos ya no es la misma del cálculo usual, y hay que reinventar el cálculo, hay que rehacerlo distinto. Por eso un poco quizás evitamos en el plan común enseñarles un poco los procesos estocásticos y las ecuaciones diferenciales estocásticas, porque tiene una complejidad matemática mayor. Ya, por ejemplo, el teorema de integración por partes no funciona, hay un montón de problemas, entonces hay que redefinir muchas cosas y hace que esto sea complejo. Por eso quizás no lo explicamos, pero cada vez que uno va al laboratorio y miden algo, van a ver que hay fluctuaciones, y esas fluctuaciones típicamente se las debemos a esto que lo modelamos con procesos estocásticos. Pero por ahora, voy a dejarlo ahí y vamos a volver entonces a la descripción de entonces ups, me equivoqué, bueno, vamos a volver a la descripción que le estaba hablando de la partícula browniana. Solo un segundo, tengo que encontrarla donde la dejé, porque en mi computador acá está. Ok, ahí sí. Ahora sí lo voy a poder ver. Lo pasa. Ok, solo un segundo, ya la debería poder ver dónde está mi presentación. Ok, solo un segundo, porque. Ok, ok, ahora sí. Debería volver hacia acá mi presentación. Ok, ahí. Ok, ahora sí. En algún momento perdí mi presentación y por eso no la estaban viendo, pero ahora espero que la podamos ver de nuevo con cuidado. Acá está, aquí ahora aparece. Perdón. Bien, entonces seguimos viendo lo que estábamos viendo acá. Estamos hablando entonces de la partícula browniana. La explicación, insisto, es esta explicación que veremos que tiene que ver con los átomos. Y por el otro lado, entonces, vemos, digamos, que la explicación entregada se puede hacer a través de lo que llamamos ecuaciones estocásticas, donde no les dije propiedades, pero la fuerza, obviamente, tienes una fuerza nula, porque es una fluctuación, así que en promedio esta fuerza es cero. Y además tiene una cosa interesante, que para no tener memoria, un golpeteo está completamente independiente de un golpe previo. Eso matemáticamente está dado cuenta por estas expresiones que están ahí, pero no vale la pena entrar en ellas. Creo yo que hay más cosas interesantes que discutir. Entonces, para resumir lo que encontramos, la simulación, usando un poco la idea de Langevin, nos muestra que las partículas hacen trayectorias muy complejas, y aquí coloqué varias partículas para mostrar que también hace algo muy complejo. Hago esto porque esto va a ser lo que vamos a ver, que la teoría de Einstein vamos a poder muy fácilmente medir en casa y también medir muchas cosas, pero en particular esto, por ejemplo, es cuando tienen están tomando té y a alguien se le ocurre echarle una gotita de leche, ven que eso se difunde. Bueno, el proceso de difusión se va a parecer mucho a esto, ya voy a tratar de explicar por qué y cómo eso tiene que ver, digamos, y eso nos permitió finalmente demostrar que hay átomos. Pero por ahora las simulaciones, la expresión Langevin, por lo menos se parece a lo que les traté de mostrar experimentalmente. Claro, aquí no, desgraciadamente en este video no están las trayectorias, pero no las podemos ver, pero si las siguieran, verían que se están moviendo azarosamente, y si pudieran describirla, verían cómo se mueven después de un tiempo muy largo. Se parece a lo que observé o lo que les traté de demostrar. Pero bueno, la pregunta es, ¿qué fue esto? ¿Qué se conoce? ¿Qué aportó distintas personas a la historia de este evento browniano? Ya les dije que Brown lo descubrió. No les he explicado cuáles son las conclusiones que va a tener Brown acerca de esto, pero Brown va a concluir muchas cosas interesantes, pero en particular va a pensar que esto es una manifestación de la vida. Él piensa que el polen es como una especie de célula que se está moviendo. ¿Ok? Pero vamos a ver que no. Pero para ser justo con la historia, voy a hacer un pequeño recuento de este fenómeno. La primera observación que tenemos de partículas brownianas, y seguramente muchos de ustedes la han visto, es cuando estamos en la penumbra y atraviesa un rayo de luz. Si uno observa, es debido a que la luz, hay muy pocas partículas, hay poca luz, uno puede ver las partículas de polvo, y si uno mira las partículas de polvo, seguramente todos ustedes han tenido esta experiencia maravillosa de ver cómo se mueven por un lado atrás, y uno se asusta, uno dice, chuta, uno respira pura mugre, pero es real, en el aire que tenemos hay muchas partículas flotando. Y cito este trabajo hecho por Tito Lucrecio Caro en un libro que se llama, era un poeta romano, que entonces escribe en un libro que él llama, bueno, la traducción del libro sería La naturaleza de las cosas, 60 años antes de Cristo, y él escribe lo siguiente: observo lo que sucede cuando los rayos del sol ingresan a un edificio y arrojan luz sobre sus lugares sombríos. Verá una multitud de partículas diminutas que se mezclan en una multitud de formas. Su danza es una indicación real del movimiento subyacente de la materia que está oculto a nuestra vista. Se origina en los átomos que se mueven por sí mismos, es decir, espontáneamente. Haré notar
que en la época de Lucrecio ya sabíamos la teoría de Demócrito de que las cosas estaban formadas por átomos. Así que qué loco, la palabra átomo no es extraño. O sea, la gente pensaba, o algunos pensaban, no todo el mundo, pero muchos pensaban que la materia estaba formada por átomos. Entonces sigamos qué dice Lucrecio. Entonces estos pequeños cuerpos compuestos que están menos alejados del ímpetu de los átomos, y ocupa la palabra ímpetu, que es momentum de los átomos, se pone en movimiento por el impacto de sus golpes invisibles y a su vez contra cuerpos un poco más grandes. Entonces el movimiento asciende desde los átomos y emerge gradualmente al nivel de nuestros sentidos, de modo que estos cuerpos están en movimiento que vemos en los rayos del sol, movidos por los golpes permanentes invisibles. Entonces trato de citar esta cita que me parece increíble, que 60 años antes de Cristo ya había sido descubierto lo que llamaríamos la partícula browniana, casi 18 siglos más tarde por Brown, 1827. Desgraciadamente, este tipo de información solo la tenemos más actual. Alguien se dio cuenta que Lucrecio había descrito perfectamente el movimiento browniano y además había entendido que se debía a los átomos, cosa que Brown no entendió. Pero la historia es más larga aún. En realidad, este fenómeno fue redescubierto incluso antes que Brown, escrito por un holandés que se llamaba Jan Ingenhousz. Y Jan Ingenhousz en 1685, estudiando el proceso ¿cómo se llama? De, eh, de la fotosíntesis de las plantas, eso en realidad era su tema de investigación, estaba interesado en entender la fotosíntesis de las plantas, va a descubrir que efectivamente partículas de carbón colocadas, suspendidas en un líquido, se mueven efectivamente de manera aleatoria, usando por supuesto un microscopio. Y en particular, con notar, los holandeses eran muy famosos en la época, todavía lo siguen siendo por la creación de lentes muy, muy cuidadosos. Eran muy, muy, muy buenos para trabajar porque para eso muy buena hay que pulirlos cuidadosamente para adquirir una curvatura muy especial. Pero bueno, entonces Ingenhousz describe y descubre que las partículas de carbono se mueven, lo escribe, sin embargo, en alcohol, perdón, no en agua, ahí puse en alcohol, se me ha olvidado. Y desgraciadamente, en la época, obviamente, la ciencia estaba dominada esencialmente por países como Inglaterra, Francia y Holanda. Era un país, digamos, si hiciéramos un análogo hoy en día, diríamos del tercer mundo. No era un país muy tan importante en ciencia, a pesar que tuvo, digamos, a Huygens, un gran, gran científico, pero no era tan relevante y por lo tanto su trabajo no pasó a la misma fama que lo haría posteriormente, digamos, en algo así como unos 40 años después por Robert Brown. Pero Ingenhousz lo descubrió primero. También hago notar que Lucrecio ya lo había hecho notar con cuidado e incluso certeramente diciendo que tenía que ver con aquello que no veía, que era lo invisible que llamaba los átomos. Entonces, eso eran las cosas antes de Brown. Pero ¿qué hizo Brown? Brown nunca supo los trabajos que les acabo de contar, ni de Lucrecio, ni de Ingenhousz, pero Brown entonces hace tres cosas que yo hallo muy, muy interesante nombrar. Una es que cuando descubrió estas partículas, escribe sus primeros trabajos, escribe dos trabajos acerca de esto inicialmente, donde dice que el movimiento de las partículas, dice que este comportamiento era característico de células sexuales masculinas, polen. Este movimiento es una manifestación de la vida. O sea, su primera conclusión es que esto era la vida, era la forma de vida más pequeña que conocíamos. Okay, recuerden, no eran insectos, esto eran partículas de polen que se estaba mirando. Posteriormente hace otra conclusión donde descubre que tomando plantas, las plantas no se saben, pero muchas de ellas tenemos semillas que bien cuidadas más o menos duran hasta 20 años. O sea, si yo, por ejemplo, tomo una manzana, me la como, guardo la semilla en buenas condiciones de temperatura y presión, entonces, si la vuelvo a enterrar después de varios años, vuelve a salir un árbol. No se mueren inmediatamente. No es como, que sé yo, cuando un animal, digamos, uno digamos, lo mata, se muere, digamos, inmediatamente. Las plantas, digamos, las semillas duran mucho tiempo y por lo tanto, él va a tomar plantas, digamos, muy viejas, más de 40 años, si eso es un recuerdo. Entonces dice que las colocaba en este microscopio y se movían. Entonces pensó algo así como diríamos el equivalente de Lázaro. Dice, empiezan a moverse y él va a decir, chuta, recuperan vitalidad. Es decir, que él piensa que una vez que las colocaba en el microscopio, se volvían a mover y por lo tanto eran una manifestación de la vida. Sin embargo, tomaban estas semillas, las sembraban y
no pasaba nada, no aparecía un árbol, no aparecía ningún tipo de arbusto o alguna forma de vegetación, digamos. Por lo tanto, él va a concluir que entonces solo en estas condiciones, en el líquido, viendo con el microscopio, había una retención de la vitalidad. Esa fue la expresión que usó. Sin embargo, después, durante varios trabajos, hace muchos trabajos entre medio, va a concluir que se observa el mismo tipo de comportamiento para partículas inorgánicas y por lo tanto partículas que no tienen que ver con la vida, si quieren cualquier partícula como el carbono, como las que veía Ingenhouse, y por lo tanto después de varios años de trabajo va a concluir que esto no tiene que ver con la vida. ¿Okay? Obviamente para un botánico es algo muy chocante porque pensó que encontraba una manifestación de la vida tan profunda, pero efectivamente no era así. Así que más o menos abandona toda esta descripción, pero deja todo este problema interesante porque se están moviendo este tipo de cosas, digamos. Entonces hay gente que, aquí anoté algunos que piensan que tiene que ver con la convección, o sea, el movimiento del fluido, pero el fluido no se movían los átomos, el fluido en promedio estaba quieto, así que no habían discusiones acerca de eso. Entonces, posterior a entonces, este problema de la partícula browniana fue empezado a llamar así, nadie la llamó la partícula de Lucrecius, digamos, ni de Ingenhouse, eh, quedó como un problema abierto en física muy misterioso, porque se movía. Entonces, muchas personas hicieron distintos aportes, por ejemplo, en 1877, Dessau, entonces mostró que la conjetura, que el movimiento de la partícula browniana era que, a mi manera de pensar, este fenómeno es un resultado del movimiento molecular térmico del líquido, así que ya se acercaba a la idea de Lucrecio, sin embargo, no teníamos ninguna teoría, ninguna conclusión, solo hipótesis. Esta es una hipótesis bastante razonable. En 1889, por ejemplo, Boyd descubre que el movimiento browniano de las partículas brownianas cambia si son partículas más pesadas o más livianas, o sea, que la masa de alguna forma juega algún rol. En 1900, Félix María Erner hace el primer estudio cualitativo de la partícula browniana midiendo cómo este movimiento depende de la temperatura y el tamaño. Entonces la gente hace muchos experimentos, hay bastantes clasificaciones, pero no tenemos avances sustantivos, ya estamos en 1900. Aquí empiezan a aparecer cosas muy interesantes, digamos, que en particular estos dos personajes no van a pasar a la historia. En particular, en 1900, Louis Bachelier hace su disertación, su tesis de estudio de licenciatura, hace lo que llama la teoría de la especulación, donde desarrolla lo que llamaríamos la caminata al azar, que fue exactamente lo que va a hacer después el Langevin, que fue lo que les mostré, que tomamos una partícula, le coloco una fuerza que es aleatoria, que tiene que ver con lo que llamamos con los procesos de Wigner, sin que todavía Wigner tuviera contacto con este Bachelier. Este Bachelier realmente inventó, antes que Langevin, antes que Wigner, inventa los procesos estocásticos y trata de escribir, en cierto modo, da cuenta de lo que llamaríamos las partículas brownianas. Sin embargo, su mayor problema fue que en 1900 presenta esta disertación de tesis, pero la persona a la cual presenta su director de tesis era un científico muy connotado que se llamaba Poincaré, y Poincaré rechazan la disertación porque era muy especulativa. Entonces el trabajo finalmente, lleno de observaciones, finalmente es publicado en 1906, pero es completamente ignorado sus trabajos por esta crítica muy fuerte que hizo Poincaré de que había muchas cosas que no estaban bien. Sin embargo, a partir de 1960, a partir de sobre todo trabajos matemáticos, muchos los consideran como uno de los padres de todo esto, lo que llamaban los procesos estocásticos, desarrolla todas estas matemáticas que desgraciadamente no pasó a la historia, digamos. Así que este joven Luis Bachelier, desgraciadamente, no va a pasar a la historia, a pesar que su aporte es muy importante, o sí va a pasar a la historia, pero no en el momento apropiado o reconocido, digamos. En 1905 también tenemos Smoluchowski, quien desarrolla también una teoría estocástica para explicar el movimiento browniano. Es raro este caso porque, bueno, es polonés, lo hace, descubre bien las cosas, pero de nuevo, sin gloria, no, es difícil entender por qué escribe una ecuación de Langevin con segundas derivadas. Langevin en realidad la escribió en el límite de alta viscosidad, desprecia la inercia, tampoco pasa la historia extrañamente, digamos.
Entonces la pregunta es, ¿quiénes pasaron la historia o cómo van a pasar la historia? Vamos a ver que va a ser Einstein particularmente el que va a pasar la historia, entonces voy a tratar de moverme a cuáles fueron los ingredientes de Einstein para poder pasar a la historia, digamos. Entonces, esencialmente, como les dije, Einstein va a usar lo que llamamos la fuerza de arrastre. Esto es un video simplemente para mostrar la fuerza de arrastre. Es que uno muestra que cuando uno tiene un objeto, esencialmente este objeto puesto en un fluido, como vamos a ver en este video, esencialmente se mueve. Ok, lo bajé un poco de sonido, vamos a apurar un poco, pero cuando se mueve, vamos a apurar un poco para que lo veamos más entretenido, por aquí donde ya nos interesa, ahí. Cuando este objeto se mueve, entonces tenemos una resistencia al movimiento. ¿Okay? Esa resistencia, entonces, al movimiento, como les dije, es la fuerza que había estudiado Stokes, ¿okay? En fluidos, que nos muestra que cada vez que tengo un objeto que se enfrenta a un fluido, hay una fuerza de arrastre. Esta fuerza de arrastre, entonces, tiene que ver con el área, con el tamaño característico que tiene el objeto, una longitud característica. Obviamente, como ven en este caso, esta persona ocupa, si se lanzara sin este traje, la fuerza sería mucho menor y por lo tanto caería más rápido y sería muy arriesgado. Nadie se lanzaría sin esta especie de paracaídas. Sin embargo, al aumentar el área, digamos, de oposición al fluido, aumenta este R, la fuerza es suficiente para poder sostener al objeto. La otra cosa importante es la viscosidad, que es esta constante que está acá. Entonces, Einstein conocía este resultado, va a ser importante, y el otro resultado que va a usar es que va a suponer este efecto de que hay un comportamiento individual y colectivo de la materia. Entonces, ¿qué va a hacer Einstein? Entonces, Einstein, aquí tenemos un poco el trabajo o la imagen de Einstein, quien va a hacer la explicación, digamos, más oficial de la partícula browniana. Entonces, en 1905 va a publicar un trabajo muy importante donde explica este fenómeno, digamos, que es, dice que a partir de la teoría, va a hacer varias mezclas de cosas, va a usar la teoría cinética, va a deducir, también ocupa relaciones termodinámicas, va a deducir el coeficiente de difusión, ya vamos a ver lo que es, y encuentra un resultado muy interesante que nos dice que las partículas cuando se mueven en promedio, la longitud característica crece con este coeficiente por el tiempo, el cual después va a ser medido por Perrin entre 1905 y 1908, lo que finalmente le da el premio Nobel en 1926, y la razón de eso es que este coeficiente depende del número de Avogadro, así que es la primera medida del número de átomos que tiene un sistema. Entonces, eso va a ser muy importante en esta descripción. Pero entonces, para explicarle, voy a tratar de explicar un poco lo que hizo Einstein y cómo está eso, y después voy a explicarle un experimento que podemos hacer hoy en día para entender un poco mejor las cosas. Entonces, por aquí tengo algunas cosas que usó Einstein, pero quizás prefiero explicársela y después volvemos hacia acá. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Voy a volver a mi tablet y le explico rápidamente algunos ingredientes como Einstein entonces va a tratar de entender, digamos, esta partícula browniana. Entonces, diríamos aquí, entonces coloquemos aquí, digamos, explicación de Einstein. Obviamente no con el mismo detalle, usó más funciones termodinámicas, cosas así. Explicación pobre vamos con la explicación pobre de movimiento browniano. Einstein lo hizo bien, ¿no? Movimiento browniano, ok, a lo Einstein. Einstein lo hizo mucho mejor, por supuesto, ¿no? Porque necesito más ingredientes que desgraciadamente no le alcancé a enseñar. Pero esencialmente la idea de Einstein es que tengo una partícula muy grande, tengo, como les dije, partículas muy chiquititas golpeando estos objetos que están acá, se están moviendo en todas las direcciones, y entonces este objeto, digamos, se mueve, digamos. Entonces, lo primero que voy a usar, que usó Einstein, es que sabemos que este objeto, si se trata de mover, entonces tiene un efecto colectivo en las partículas, y esa fuerza fue la que les dije que era la fuerza de Stokes. Voy a llamar X esta dirección, vamos a supor que se mueve la dirección X. Eso vale 6pi esencialmente por la viscosidad, por una longitud característica del objeto, que tipo si una esfera es un radio, ¿ok? Y esto proporcional a la velocidad. ¿Ok? Hasta ahí todo fácil, nada nuevo. Entonces, lo que va a decir es que este objeto cuando se mueve, entonces se está moviendo, va a producir también que las partículas que estén a él sean arrastradas, hay un flujo de partículas. Entonces, esa es la primera hipótesis. Entonces, cuando el objeto se mueve por las partículas, pero pensémoslo al revés para que sea más fácil. Se mueve, hay un flujo de partículas. Un flujo de partículas
se recuerdan, es como las cosas que aprendieron, supongo, en electromagnetismo, simplemente tiene que ver, se mueven muchas partículas, y un flujo de partículas uno diría que es algo así como la densidad de partículas por la velocidad de las partículas, es decir, que más o menos, obviamente la velocidad de partícula no nula, probablemente la velocidad media es cero, pero este es como el módulo de esa velocidad de partículas, es decir, que sería algo así como el número de partículas partido por el volumen, la densidad, por la velocidad de las partículas. Entonces, lo primero que podemos hacer siendo Einstein, uno diría que, bueno, la velocidad promedio que se mueven las partículas es no nula cuando se está moviendo el objeto, o por lo menos en torno al objeto. Estamos hablando de las partículas que están moviendo en torno al objeto, debido al objeto, que al revés. Estoy mirando el objeto, las partículas en que se mueve el objeto, pero puedo ver como que el objeto genera que las partículas se mueven. Y eso entonces hace que, digamos, que el flujo sea igual simplemente a n partido por v, y si usamos la fuerza Stokes, más o menos el módulo, eso nos da, si quieren, despejo de v, eso nos queda entonces 6pi, la viscosidad por un radio característico, y esto entonces además me queda por la fuerza aplicada sobre las partículas. Entonces, y el segundo ingrediente, y este es un ingrediente más difícil, ok, segunda hipótesis o hipótesis un poco más extraña, hipótesis es lo que llamamos presión osmótica. Esto, desgraciadamente, osmosis. No se lo enseñé, así que voy a tratar de convencerlo o darle por lo menos un argumento razonable, osmótica. La osmosis tiene que ver, simplemente supongo que eso lo aprendieron en algunos cursos seguramente de biología o algunos cursos en el colegio de ciencias naturales, donde estudiaban que cuando yo tenía una diferencia de presión, entonces habían partículas que se arrastran, y eso es muy importante, en particular en nuestras células. O sea, la diferencia de que nuestras células intercambian cosas tiene que ver con esta presión osmótica. Pero ¿qué es esta presión osmótica? Esencialmente es una fuerza que aparece, ¿ok? Y esta fuerza tiene que ver con diferencias de presión. Entonces uno diría, bueno, diferencia de presión, obviamente sobre una cierta longitud. Ahora, como aquí tengo presión, lo único que tiene sentido acá es que coloco un volumen, y presión por volumen en realidad uno lo que hace es que, bueno, y ahí tiene que haber obviamente algún factor de conversión, le llamamos K, y esto, si quieren, en realidad la presión osmótica es algo así. Voy a escribir la expresión directamente, que simplemente es K por la derivada de la presión, ¿ok? Con respecto al espacio. Ok, ahí estoy usando algo y ya sé, no se lo he enseñado, así que me excuso en eso, pero supongo que el sentido común dice, ok, si tengo una diferencia de presión, ahí tiene que haber una diferencia de fuerza, pensemos en dos fluidos, y esta dividido por el volumen donde está ocurriendo esta diferencia de presión, entonces nos puede dar este tipo de relación que está acá. Entonces Einstein va a usar esta definición de la presión osmótica. ¿Por qué? Porque fíjense que tenemos justo los ingredientes necesarios, fuerza y volumen, y por lo tanto va a concluir de que si le llevamos eso acá, nos dice que el flujo tiene que ser igual a algo así como n por simplemente va a ser partido por 6pi eta r, fuerza partido por volumen, eso lo cambiamos por derivada o variación de presión con respecto a la longitud. Así que nos queda eso que está ahí. Entonces, bueno, tenemos presión y tenemos X. Entonces, X, por supuesto, es la longitud. Estoy hablando X en la dirección en la cual la partícula está moviendo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer aquí Einstein de interesante? Bueno, va a suponer que, supongamos por simplicidad, gas ideal. ¿Ok? ¿Para qué nos vamos a complicar? Entonces, tenemos que P es igual a N KT partido por V. Entonces, esto que está acá, si quieren verlo así, es densidad por KT. K de Boltzmann, voy a colocarle un Boltzmann ahí por si acaso. K de Boltzmann. Entonces, densidad por K de Boltzmann por T. Lo reemplazo ahí, entonces voy a contar que el flujo entonces vale N partido por 6pi eta R por derivada de la presión. Pero la derivada de la presión es la temperatura está constante en el fluido, así que lo que uno puede variar es que cuando esto se mueve, obviamente es que aprieta las partículas, cambia la presión. Localmente, si la presión fuera la misma en ambos lados, esto no se movería, pero en esos pequeños instantes que se mueve, tiene que haber una pequeña variación de presión, tiene que haber más partículas de un lado que del otro lado, y eso debería estar generando estas pequeñas diferencias de movimiento. Y por lo tanto, Einstein va a concluir que eso tiene que ser proporcional a la derivada de A de X de la densidad. ¿Ok? Entonces vamos a tener esa densidad de diferencia. ¿Ok? Entonces, tenemos eso. Solo un segundo, creo que... Ok. J es un vector, sí. Y sí, J es un vector, y obviamente esto está todo en la... Gracias por ahí. Obviamente todo esto está en la dirección X.
¿ok? Todo en X unitario, pero ahí me observaron que era un vector, hay que tener cuidado. Entonces, X es vector unitario, J vector. Y nos queda esta relación de acá, esta es una relación importante. Entonces, esta relación es por un lado, y por otro lado, en la teoría, digamos, de fluidos, hay una cosa muy importante, teoría de fluidos, esta es otra hipótesis, pero es un resultado conocido de la teoría de fluidos, teoría de fluidos. La gente sabía una cosa que llamamos como ley de Fick. ¿Ok? Es un nombre, ¿eh? No, no tiene nada muy importante, pero lo que nos dice es que el flujo, cuando, o sea, uno dice, por ejemplo, piensa en el tráfico, uno dice, ¿cómo se mueve el tráfico? ¿Qué lo hace mover? Entonces la gente sabía que el flujo en realidad es, recuerden que dos cosas importantes. Una, no olvidar, voy a anotar acá. Una es que en general el flujo, cualquier cantidad, y por ejemplo cuando estudiaron electromagnetismo, vieron que la densidad de carga por la velocidad de las cargas es simplemente densidad de cosas multiplicadas por la velocidad con que se mueve. Eso nos dice el flujo, cuántas partículas atraviesan una superficie. La ley de Fick lo que nos va a decir es que va a haber un flujo cuando esencialmente hay algo que hay una variación de algo. O sea, si tengo, por ejemplo, la misma densidad en un lado que en otro lado, no puede haber flujo, pero cuando hay un desbalance, si yo coloco muchas partículas en un lado que en otro lado, esto se mueve. ¿Ok? Piensen que, por ejemplo, cuando hay, por ejemplo, en un taco, están todos los autos por igual lado, no se mueve. Sin embargo, cuando tengo menos autos para algún lado, va a ser que esos los autos tengan a ocupar ese espacio más pequeño. Eso que parece muy intuitivo, matemáticamente lo escribimos de la siguiente forma. Le colocamos un coeficiente que llamamos coeficiente de difusión proporcional a la derivada o variación de la densidad. ¿Ok? Eso es lo que nos dice la ley de Fick. Nos dice esencialmente que solo puede haber un flujo cuando hay algo que varíe. Por ejemplo, cuando tenemos cargas, solo se mueven porque hay desbalance de cargas. ¿Ok? Entonces, eso nos va a llevar a la conclusión de que tenemos estas dos relaciones y con estas dos relaciones ya tengo lo que tengo que decir es que lo que va a descubrir Einstein va a ser que existe una relación entre el coeficiente de difusión, que es esto que nos dice cómo crecen las cosas, ya vamos a ver por qué. Entonces nos dice que D es simplemente NKT partido por 6 pi eta r. Y esto en realidad, gente, ustedes que de otra forma, en vez de usar la constante Boltzmann, ocupan esta constante de los fluidos, este R, y ese R simplemente vale N, R, temperatura, partido por 6 pi eta R, y acá está el número, este es radio, este R de los gases, voy a colocar una G y este radio, quizás debería colocarle R0, quizás ahí no nos confundimos, perdón. Ocupé R, pero R la gente de teoría de gases ocupa gases este R. Y aquí va algo muy importante, que es el número de Avogadro. Este R, lo que estoy diciendo es que la constante de Boltzmann la escriben simplemente como esta constante de los gases en unidades de mol, porque los miden en moles y no en constante de Boltzmann. Entonces, eso nos da en moles y entonces Einstein, su primer resultado fue que encontró una expresión para la difusión. Lo hizo con más cuidado, ocupó un poco de teoría cinética que yo no les he enseñado, e hizo un poco mejor estas cosas, pero más o menos este es el resultado, más o menos como el que escribí acá. Entonces encuentra este resultado muy importante, que el primero que predice que va a este número de Avogadro que está acá. Y lo otro que eso ya tampoco se los puedo demostrar, porque desgraciadamente ahí me faltó curso para poder explicarle esta parte de acá, pero lo voy a anotar y se los voy a mostrar numéricamente, porque es importante. Entonces lo otro es que uno puede mostrar que la variación de la densidad en el tiempo es igual a la variación del flujo. O sea, si el flujo varía, también cambia la densidad. Pero por otro lado, les dije que el flujo varía proporcional a una constante por la densidad de masa y uno encuentra esta bonita ecuación que es una ecuación que se parece, espero yo, a la ecuación que le haya escrito Roberto en clase auxiliar, que nos da una ecuación que es como la ecuación del calor. Pero en este caso uno lo obtiene, en vez de la temperatura, se ocupa que es un gas ideal, puedes encontrar esa ecuación y escribirla para la densidad. Me dice que la variación de la densidad es igual al coeficiente de difusión por el tiempo. ¿Y esto por qué es importante? Ya voy a terminar con esta idea muy importante. Es que uno puede resolver esta ecuación a derivadas parciales, complicado resolverlo, pero se puede resolver, y uno puede mostrar que la distancia característica uno encuentra ρ y uno puede encontrar cómo este ρ va variando, o sea, uno encuentra cómo varía este ρ, en realidad lo que uno va a encontrar, bueno, voy a explicar lo que voy a encontrar. Uno encuentra ρ, por ejemplo, coloco muchas partículas en una posición, pero en un instante posterior va difundiendo y se va propagando, y por lo tanto uno puede encontrar cómo varía esta distancia característica de R, si que la coloco R cuadrado, entonces uno puede contar cómo varía esa distancia
Y al resolver esta ecuación uno puede mostrar que es trivial, ¿no? Va como d a dt. ¿Y esto qué significa? Que la distancia, y es porque es medible, ya se los muestro al tiro. Esto uno puede mostrar que la distancia característica varía así, por lo tanto la longitud que varía va como raíz del coeficiente de difusión por el tiempo. ¿Ok? Ok, ya sé que hay muchos resultados aquí que no conocen, pero ahora sí vuelvo a la explicación. Entonces lo que necesito es que Einstein dedujo esta expresión que está acá, y a partir de eso, como sabía que satisfacía una ecuación similar a la del calor, uno puede concluir esto que está acá, que la longitud característica crece con el tiempo. Entonces, voy a tratar de mostrarles estos dos resultados. Entonces, primero se los voy a mostrar numéricamente, quizás de dónde sale este resultado tan interesante de que esto crezca con raíz del tiempo. Entonces, voy a usar quizás de nuevo el computador para mostrarles y tratar de explicarles de dónde viene eso. Entonces, para hacer esto, fíjense, lo que espero que estén viendo la simulación. Lo que voy a hacer es que, fíjense acá, voy a colocar, digamos, todas las partículas, coloqué muchas partículas, si veo el sistema, coloqué 147 partículas, están todas en el origen, no se ven porque son puntitos, pero voy a dejar que evolucione. Cada una de ellas es esa caminata azarosa que les mostré. Vean lo que hace la simulación. Cada una es una caminata al azar. Se fijan en cualquier instante del tiempo, yo partí en el origen, pero después de un instante de tiempo veo que aparece una mancha negra que tiene un cierto radio. Si ahora lo hago más grande, espero más tiempo, crece. Uno puede ir mostrando que esta mancha negra que están viendo que crece, exactamente va a crecer con la raíz cuadrada del tiempo, y el coeficiente de proporcionalidad de crecimiento es lo que llamamos el coeficiente de difusión. Lo podemos medir. En este caso lo estoy haciendo, son iguales. Aquí puedo colocar otra partícula browniana. Se fijan en, simplemente coloco una partícula y se mueve. Puedo colocar otra acá. O puedo colocar muchas acá y veo que cada una de ellas se esté moviendo. Lo interesante es que uno puede mostrar que eso crece difusivamente. Esto que están viendo acá, vuelvo a colocarlo acá, es exactamente lo que pasa cuando ustedes dejan caer una gotita de leche en un té. Van a ver que eso se difunde. Y cuando se difunde, verían que aparece una especie de mancha que se va propagando. Esa mancha o ese tipo de difusión es la forma con la práctica uno mide la difusión, típicamente un fluido sobre otro, y uno muestra que ese radio crece con el tiempo. Lo interesante que uno puede medir eso para átomos, coloca muchas partículas de polen, mide cómo esto crece, y por lo tanto yo puedo medir D. Y al medir D, si conozco el tamaño de las partículas de polen y conozco la temperatura, puedo usar el resultado que les acabo de mostrar, y por lo tanto puedo determinar sin problema el resultado que había predicho Einstein. Y ese resultado, entonces, solo un segundo, se me fue, de nuevo se me perdió a mí, acá está, se me perdió mi presentación, por lo tanto no puedo pasar a ella, y ya nos falta poquitito, pero solo unos segundos más. Entonces, cuando volvemos, digamos, ok, voy a volver acá. Entonces, ahora sí volver a la presentación. Ok, ahora sí espero que las estén viendo. Entonces, Einstein lo que hace es, bueno, aquí lo resumo un poco, pero Einstein lo que hace es que supone gas ideal, o sea, supone la ley de Boyd-Mariotte, esencialmente, hace esto, usa la presión osmótica, calcula el coeficiente de difusión, le queda que va como en este n, que es el número de Avogadro, y como sabe que satisface la ecuación de difusión, sabe que la longitud característica va como el coeficiente de difusión por el tiempo. Bueno, eso se midió, y eso le permitió entonces, la primera persona que lo midió fue Perrin, y Perrin cuando lo midió entonces obtuvo entonces el premio Nobel por haber medido por primera vez experimentalmente el número de Avogadro. Les recuerdo que nosotros lo medimos usando el trabajo que hizo Franklin, pero bueno, esta es una medición más precisa, y por otro lado esta medida se ocupa en el hecho que hubieran átomos, así que fue la primera medida real que hay átomos. Ya estoy justo por cerca de terminar, ¿eh? Solo quiero terminar mostrando algo interesante. Entonces, esto nos permitió entender que efectivamente la materia estaba formada por átomos. Entonces, para ilustrar esto, les muestro una pequeña cosa que está hecha por ahí por el profesor Mujica. En realidad, hay muchas personas simplemente de divulgación. Es lo siguiente, como la otra vez les mostré que uno puede imitar tener un gas. ¿Cómo hacemos esto? Colocamos partículas, esta vez no hay tapa, pueden saltar todas las que quieran, uno coloca un vibrador, esto vibra y uno coloca una partícula más grande acá. ¿Y qué pasa cuando uno hace eso y se pone a vibrar? Bueno, la partícula se pone a mover, tal como lo ven ahí. Esto más o menos debe tener como 10 centímetros. Entonces, la partícula, si uno la sigue, hace un movimiento azaroso. Se fijan y coloqué el mouse para que vean dónde está inicialmente. Uno puede perseguir eso, y uno cuando persigue eso entonces va a encontrar que efectivamente esa partícula se desplaza en largo promedio,
se desplaza entonces proporcional a raíz del tiempo. Bueno, aquí hay algunos gráficos de eso, por lo menos ciertos instantes. Aquí está el típico de trayectorias que se observa y por lo tanto uno puede derivar de ahí, digamos, algunas propiedades del coeficiente de difusión. Pero entonces, quiero resumir en esta imagen que está acá. Bueno, hoy día hablamos de esto que creo que es muy interesante, espero que les haya gustado, que esta historia increíble de la partícula browniana que vuelve a existir. Bueno, desgraciadamente no la foto de Lucrecio solo tenemos un busto de él, no lo coloqué, no lo alcancé a colocar, pero que durante mucho tiempo nos costó, o sea, Demócrito pensó que la materia está hecha de partículas elementales, que él llamó átomos, que en realidad los átomos son el estado estable de la materia, está formado por otras partículas, por eso el estado estable que conocemos de la materia, y su primera manifestación, así que podemos describir bien y entender bien, es el movimiento de las partículas brownianas, es decir, cuando ven un haz de luz que atraviesa un lugar oscuro, sombrío, y se ven que las partículas de polvo se mueven, eso, digamos, nos llevó mucho tiempo a entender, donde, bueno, gracias a eso logramos entender que habían átomos, logramos medir, digamos, por primera vez más cuidadosamente el número de Avogadro. Eso entonces permitió a Perrin finalmente establecer que la hipótesis atómica no era una hipótesis, era real, esa es la prueba definitiva. O sea, cuando decimos de cuándo sabemos que la materia realmente está formada de átomos, a partir de 1908, a partir de los trabajos de Perrin, sabemos que finalmente la materia es un trabajo experimental, sabemos que está formada de átomos, a partir de los trabajos de Einstein, pero en toda esta historia muy, muy interesante, muchos personajes que no pasaron a la historia, como Smoluchowski, bueno, Langevin sí pasó más a la historia, Bachelier y Brown, por supuesto, sí pasó a la historia, descubriendo este tipo de cosas. Así que bueno, simplemente quería contarles esta historia porque me parece que es una bonita historia que espero que les haya gustado. Bien, entonces voy a terminar entonces. Ups. Ok, voy a entonces terminar la clase de hoy. Bueno, esta es la última clase, como les comenté, y espero, digamos, que les haya gustado. No sé si tienen alguna pregunta, duda, observación. Si no, simplemente desearles mucha suerte en el futuro a todos, digamos. También, bueno, aquellos que vean estos videos por YouTube, simplemente espero que les vaya a todos muy bien. Y bueno, y estudien, por supuesto, y les deseo, estoy seguro que han aprendido, así que yo estoy muy contento y espero que las cosas funcionen bien, digamos. No sé si hay alguna pregunta o observación, ¿no? Por ahí me escriben muchas gracias, yo también estoy muy contento. A veces, bueno, lamento que no podamos a veces vernos y discutir más, estoy seguro que habríamos tenido más interacción, pero por lo menos están esas cosas ahí. Si tienen alguna duda en el futuro, no duden en preguntar, siempre las cosas están abiertas para que podamos hablar. Bien, eso es entonces, cuídense, cualquier duda me puedan preguntar y que estén bien, digamos. Obviamente, aprovechen también sus vacaciones y también aprovechen de prepararse bien para las pruebas, pero yo supongo que no debería haber problema. Bueno, nos estamos viendo. Cuídense. Chao a todos. Chao, profe. Cuídese. Chao, nos vemos, cuídense.